Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Hoy vamos a ver un tema nuevo, son archivos de texto. Vamos a ver cómo crear y escribir dentro de un archivo de texto. Mañana vamos a ver lo que es la lectura de un archivo de texto, ¿verdad? Este tema lo vamos a ver de una forma breve, superficial, ¿ok? Vamos a ver lo más básico y se va a evaluar el día jueves. Bien, así que necesito, y vamos a ver la primera parte, que ustedes implementen hoy la primera parte de este ejercicio, lo que yo les voy a explicar. Por si tienen algún problema, lo resolvemos mañana, miércoles, al inicio de la clase. Vemos la segunda parte, finalizamos el ejercicio y después ustedes el jueves tendrían que aplicar este tema a otro ejercicio que yo les voy a dar. Ese sería el segundo acumulativo del parcial. El código ya lo tienen ustedes en la plataforma, porque quieren abrir el archivo PDF. Estoy utilizando el programa de taxi VIP, el cual también incorpora los vectores. Voy a usar ese porque vamos a hacer esto. Vamos a procesar todo en los vectores, tal como estaba el programa originalmente. Vamos a leer los datos y vamos a calcular el total a pagar. Entonces, una vez que ya tengamos los vectores completos, toda esa información que está contenida en los vectores la vamos a escribir dentro de un archivo de texto. Permítanme. Que es este. Que yo ya ejecuté el programa y como resultado pues tengo este archivo de texto, clientes taxi 2, y este es el contenido del mismo, que es la información que yo tenía almacenada en los vectores. Entonces tendría lo que es el nombre del cliente, lo que es la distancia y lo que es el total a pagar. Recuerden que estos vectores, estos de aquí, son de longitud 4, o sea que tienen 4 filas. Por eso hay 4 filas aquí en el archivo de texto, una por cada uno de los clientes. Entonces vamos a ver cómo crear esto. Ahora, no es que siempre que uno trabaje con un archivo de texto tiene que trabajar con vectores. El origen de los datos puede cambiar. Puede ser que yo esté pidiendo datos, que los lean, el cliente esté escribiendo, perdón, el usuario esté escribiendo y lo que esté escribiendo yo lo vaya guardando en un archivo de texto. ¿Sí? Simplemente vamos a practicar con vectores porque es uno de los últimos temas que vimos. Bien, en primer lugar, vamos a tener en nuestro código que importar las subclases que nos van a ayudar a trabajar con el archivo de texto. Hemos aquí importado 4 clases. La primera es la file writer, aquí en la línea 6, que aquí puse una breve explicación de para qué sirve. Bien, los archivos pueden ser susceptibles de escribirse, o sea, de modificarse. Hay otros que se van a hacer de solo lectura, o sea, los podemos leer, pero no podemos modificar su contenido. Así que yo estoy incorporando la subclase FileWriter para definir que el archivo que vamos a crear está en modo escritura. ¿Por qué? Porque lo creo y al mismo tiempo también le voy a agregar información, o sea, voy a escribir dentro del archivo. Después tengo la subclase IOException y se maneja excepciones de entrada y salida. Bueno, ¿qué es una excepción en primer lugar? Vamos a explicarlo esto porque es parte del código, pero no es tema del lenguaje 1, aprender a manejar excepciones. Sin embargo, estamos incluyendo esto porque cuando se trabaja con archivos de texto, es obligatorio incluir el código dentro de una sentencia que maneje las excepciones. Entendamos lo que es una excepción primero. Una excepción es lo que se produce cuando existe un error en tiempo de ejecución de un programa. ¿Qué significa esto? Que yo estoy ejecutando mi programa
y de repente llegamos a un punto del código en donde hay una situación inesperada y el programa no sabe qué hacer. Cuando el programa no sabe cómo interpretar esa situación, se interrumpe de forma abrupta. ¿Ok? Eso es la excepción. Ahora, manejar la excepción es incluir código dentro de nuestro programa que le indique qué es lo que va a realizar, qué es lo que se debe de hacer en caso de que ese tipo de errores ocurran. De esa forma vamos a evitar que el programa se detenga de manera abrupta, sino que cuando suceda eso, va a ir al código que le va a indicar cómo se tiene que comportar el programa. Y después va a seguir con su acción normal, si es que existiera código después. Un ejemplo sencillo. Vaya, supongamos que nosotros, ahora que todo está en línea, hacemos cualquier tipo de transacción. Lo estamos haciendo en línea, ¿ok? Pero una de esas veces no hay conexión. No hay internet, hay un problema con la red, lo que sea. Bien. Ahí, si nosotros no codificamos bien, el código de esa aplicación no va a saber cómo comportarse, porque por ejemplo, él a lo mejor tiene que acceder a una base de datos que está en X lugar, ¿verdad? Y como no hay conexión, pues no puede acceder a eso. Bien, pero esa es una situación que es ajena a nuestro código. No significa que el error está en nuestro código. No es un error de lógica, no es un error de sintaxis. Son situaciones que pueden acontecer que son externas a nuestro código. Bien, pero nosotros tenemos que saber cómo manejarlas. Entonces, en lugar de que la aplicación se interrumpa de forma abrupta porque no logró establecer una conexión con la base de datos, ¿bien? Nosotros vamos a manejar esa situación y le vamos a indicar a través de código qué es lo que tiene que hacer cuando no haya una conexión. Ahí puede ser que le envíe un mensaje al usuario. En este momento tenemos problemas con la conexión a la base de datos o cualquier tipo de cosa. Por favor, espere un momento o qué sé yo. Y entonces, bueno, entonces, pues, ok, espero o me salgo y vuelvo a intentar más tarde, pero el programa no se interrumpió. Eso es una excepción. ¿Por qué vamos a manejar aquí excepciones en archivos de texto? Porque una de las cosas que tenemos que hacer es indicar dónde, en qué parte de nuestro equipo se va a crear ese archivo de texto. Pudiera ser que la ruta que yo indiqué en un momento determinado ya no exista. O sea, una carpeta, que lo grabe dentro de una carpeta. Puede ser que yo renombré la carpeta después, puede ser que se borró la carpeta, un montón de situaciones y el código no encuentra la ruta que yo le indiqué. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Si yo no le digo qué hacer, se va a interrumpir. Por eso vamos a manejar aquí una excepción. Entonces ahí está la subclase IO exception. Ahora, la otra subclase que vamos a manejar se llama file. Bien, la subclase file nos indica o nos va a ayudar a manejar cierta información de los archivos, como por ejemplo, dónde está guardado. La clase file es la que va a manejar la ruta, la dirección física, dónde está almacenado nuestro archivo de texto. Va a manejar asuntos como si es de solo lectura o de solo escritura, lo que son atributos de un archivo de texto. El tamaño del archivo nos puede indicar qué tamaño físico tiene el archivo. Ese tipo de cosas. Y por último, la subclase Buffer Writer. Ahí, bueno, dice, ayuda a manejar los strings de datos. ¿Qué es un string de datos? Un string de datos, string se puede interpretar o definir como un flujo de datos o como una cadena de datos. ¿Qué significa eso? Que nos ayuda a manejar el flujo de los datos que nosotros queremos colocar dentro del archivo de texto. El Buffer Writer nos va a ayudar a colocar esos datos. Y bueno, cosas como hacer salto de línea o como una vez que yo termine de escribir, corto o cierro el flujo de datos.
Entonces ya vamos a ir viendo la funcionalidad de cada una. Si se fijaron, todas estas subclases pertenecen a la clase IO, Input Output. Aquí puse Input Output, que tiene que ver con los archivos de texto. Bien, después de eso, este código, muchachos, ya lo tenemos, ya lo habíamos manejado. ¿Verdad? Que tenemos nuestros vectores, los definimos y los inicializamos. Entramos a un ciclo, ¿verdad? Para leer los vectores. Leemos lo que es el nombre del cliente, leemos la distancia y ahí llamamos a una función que es la que va a determinar el pago. Ese pago lo vamos a guardar dentro de este vector. Así que cuando este ciclo termine de ejecutarse, ya tenemos los vectores con información. Ya tenemos los nombres de los clientes, la distancia que se recorrió y lo que tienen que pagar. Como les había dicho, todos esos datos de esos vectores los voy a pasar a un archivo de texto. El siguiente bloque de instrucciones tiene que ver con eso. Miren, en primer lugar, esta sentencia trae que tiene otra parte que se llama catch. En realidad la sentencia se llama try catch. Son dos bloques de una misma sentencia. En la parte de la sentencia try, porque esta instrucción sirve para manejar excepciones. En la parte del try, yo escribo mi código normal, pero que yo sé que en un momento determinado, por una situación X, puede existir un problema, como el que les dije, si estoy trabajando con una base de datos y no hay conexión, o ahorita un archivo de texto. ¿Qué tal que esta dirección que yo estoy indicando aquí, que es la dirección donde se tiene que crear el archivo de texto, ya no exista más? Me puede dar una excepción. Entonces, este código yo lo voy a incluir dentro de una instrucción try, diciendo, estas líneas de código puede ser, no es que va a pasar, pero puede suceder en un momento determinado que den un problema de error de ejecución. Así que las voy a incluir en el try. La segunda parte del try es el catch. En el catch yo voy a incluir o voy a codificar indicándole al sistema qué es lo que va a hacer si el error se produce. En este caso, si yo tuviera un problema de ejecución con todo este bloque de código, que este bloque de código es para crear y escribir en el archivo, si hubiera un error en tiempo de ejecución, inmediatamente el sistema se va al catch para saber qué es lo que tiene que hacer. Lo único que hice yo ahí fue enviar un mensaje. Problemas en la creación del archivo. ¿Eh? Entonces, no vamos a entrar mucho en eso, solo que sepan ustedes que todo lo que tiene que ver con el manejo, con la manipulación del archivo de texto, lo vamos a poner dentro de un try. Y que dentro del catch vamos a poner un mensaje de que ha habido un problema con el manejo del archivo. Todo esto para que nuestro programa no se vea interrumpido. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, tengo que indicar dónde voy a guardar mi archivo de texto y cómo se va a llamar. Tengo una variable de tipo string, una variable normal de tipo string, en donde estoy indicando la dirección física, en qué ubicación de mi equipo se va a crear ese archivo. Y también estoy indicando cómo se va a llamar ese archivo. Entonces estoy diciendo, el archivo de texto se llama clientes taxi 2 y se va a guardar en esta ubicación. Ahí ustedes tendrían que cambiarle cuando implementen esto, porque si no tienen unidad D y no tienen una carpeta que se llame así como la mía, entonces tienen ustedes que asignar una dirección que sí exista dentro de su computadora. Permítanme. Okay.
¿Qué hemos hecho con esta línea de código? Simplemente guardar en una variable la ruta y el nombre del archivo que se va a crear. Bien. Ahora, sabiendo eso, vamos a crear el archivo. Crearlo. Crear el archivo significa que creo el archivo, pero el archivo va a estar vacío. Va a estar vacío hasta que yo indique qué es lo que se va a escribir en el mismo. ¿Cómo creo un archivo? Miren, voy a utilizar, ¿se acuerdan de esta subclase file que importamos aquí? ¿Bien? Entonces vamos a crear un objeto de la clase file. Ese objeto le estamos llamando archivo. Y a ese objeto le vamos a indicar la dirección. ¿Qué es la dirección? Miren lo que tenemos guardado en la variable de dirección. La ruta y el nombre del archivo de texto. Así que cuando creamos un objeto de la clase file, tenemos que indicar la ruta y el nombre del archivo de texto. Porque es el objeto file de esta clase quien se va a encargar de crear ese archivo. Entonces, para crearlo, tiene que saber qué, dónde lo creo, cómo se llama. Aquí pregunto, ¿no existe el archivo? Estoy utilizando el nombre del objeto que acabo de crear y ese objeto es de tipo file. Entonces, mire, no existe el archivo. Estoy utilizando un método que se llama exists. Es un valor booleano que me va a retornar. No, no existe. Sí, sí existe. Aquí estoy negando con el símbolo o signo de admiración. ¿No existe el archivo? No, no existe. Ok, entonces lo vamos a crear. Entonces, nuevamente, haciendo uso de archivo, que es de la clase file, puedo utilizar este método. Create new file, que significa crear nuevo archivo. ¿Qué archivo va a crear? Bueno, cuando yo creé este objeto, que lo hice acá, indiqué. Tiene que crear un archivo, miren, que se llama clientes taxi 2 y que va a estar almacenado en esta dirección. Entonces, eso es lo que crea. Create new file. Aquí, pues resumir lo que les acabo de decir, el objeto de la clase file, que se llama archivo, realizará, número 1, contener la dirección física del archivo que será creado. Número 2, contener el nombre que le será asignado al archivo una vez que sea creado. Estas dos cosas. Crear el archivo de texto con el método create new file, lo que estamos haciendo aquí. ¿Bien? Entonces ya en este punto del código ya está mi archivo de texto, ya existe físicamente en la computadora, solo que no tiene datos. Vamos con el siguiente paso. Bien, tengo que indicar que ese archivito que se acaba de crear sirve para que escribamos datos en él. Eso lo voy a hacer a través de un objeto de la clase FileWriter. Aquí está importada la clase, miren, FileWriter. Permite tener acceso al archivo en modo escritura. Este objeto de la clase FileWriter se llama listado. ¿Con qué va a trabajar? Va a trabajar con el objeto archivo. ¿Quién es el objeto archivo? Miren, aquí lo creé. Es un file que contiene, la ubicación, el nombre del archivo de texto. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy indicando aquí prácticamente? ¿Dónde voy a permitir el acceso de escritura? Bueno, lo va a permitir en el archivo que está contenido en este objeto, que es el mismo archivo que se creó aquí. Ya está el archivo creado, ya se sabe el sistema que el archivo sirve para escribir en él. Entonces ahora tenemos que escribir en ese archivo. Vamos con el último paso. Ya, escribir en el archivo. Repito, ¿qué pasos llevamos? Número 1, creamos el archivo. Número 2,
indicamos que ese archivo es de escritura. Miren, creamos el archivo con un objeto file. Después indicamos que ese archivo es de escritura con un objeto FileWriter. Ahora vamos a utilizar el objeto BufferWriter para hacer la acción de escritura. Aquí está, cuando importamos la subclase BufferWriter. Buffer es una ubicación en memoria donde nosotros guardamos datos. Ese objeto que estamos creando de tipo BufferWriter se llama escribir. ¿Dónde va a escribir? Miren, listado. ¿Quién es listado? Es el objeto de la clase FileWriter, al cual nosotros le indicamos a través de archivo cómo se llama el archivo de texto donde se va a realizar la acción de escritura. ¿Estamos listos? Como son vectores, los orígenes de datos de la información que se va a poner en el archivo de texto, tengo que entrar a un ciclo para recorrer los vectores. Ahí está. Y empiezo a escribir. ¿Cómo? Voy a utilizar el método write, escribir, que le pertenece al objeto que se llama escribir. ¿Quién es este objeto escribir? Aquí lo creé. ¿Miren? Escribir, lo acabo de crear y es del tipo BufferWriter. Entonces, prácticamente, un BufferWriter sirve para acceder a las instrucciones de escritura hacia el archivo. ¿Qué voy a escribir? Miren. Aquí está el vector de nombre, está el vector de distancia y está el vector de total pagar. ¿Cómo los estoy separando los datos? Por comas. Vieron ustedes que cuando les mostré el archivo de texto, cada dato estaba separado por una comita. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante. Entre cada dato tenemos que establecer un carácter que separe esos datos, porque si no, vamos a escribir todo pegado y después cuando nos toque leer el archivo de texto por alguna operación que necesitamos realizar, ¿cómo voy a distinguir yo cuál es la distancia y cuál es el total a pagar si todos los datos los escribí pero pegaditos? Entonces, esto se utiliza como separadores de cada uno de los datos. Puedo utilizar cualquier otro carácter o puedo dejar un espacio en blanco o utilizar una pleca. El asunto es que utilice algo que separe los datos. Bueno, como i vale 0, obviamente todo esto va a escribir en el archivo el contenido de la fila 0 de estos vectores. De ahí voy a hacer un salto de línea. ¿Por qué? Porque cuando llegue al fin del for voy a subir aquí y va a valer 1 y ahora voy a trabajar con la fila 1 de todos los vectores. Entonces, esa nueva fila del vector quiero que se escriba en una fila nueva en el archivo de texto. Por eso estoy diciendo new line, nueva línea. Estoy creando una nueva línea en mi archivo de texto. Close es una instrucción que cierra el flujo de datos de mi objeto BufferWriter. Pero aquí voy a estar en este loop, o sea, haciendo iteraciones hasta que esto se cumpla, ¿sí? Hasta que recorra todos los vectores. Cuando ya no pueda entrar al for, ¿qué es lo que voy a tener? Un archivo de texto, ¿verdad?, que contiene todos los datos que estaban guardados en los vectores. Con esto yo completé la acción de escribir. ¿Sí? Esta línea catch, ya vimos que es la parte de allá del try, no se va a ejecutar a menos que se produzca una excepción. Si yo llegué aquí sin ningún inconveniente, o sea, llegué aquí más bien sin ningún inconveniente, el sistema simplemente va a ignorar el catch, porque no se produjo ninguna excepción. Y yo sigo con la ejecución normal de mi programa, que en este caso sería invocar al método imprimir lista. Y ese es todo el código para crear un archivo de texto. Voy a repetir los pasos. En primer lugar, creo un objeto de la clase file. ¿Para qué? Para contener la dirección y el nombre del archivo de texto que se va a crear. Pregunté, si el archivo no existe, lo vamos a crear con el método createNewFile. Después, segundo paso, utilizo el objeto FileWriter
para indicar que la acción que se va a realizar en ese archivo de texto es de modificación, de escritura. Tercer paso, creo un objeto de la clase BufferWriter para indicar, ¿verdad? O para que me ayude a hacer la acción de escritura sobre ese archivo de texto. Y por último, estoy accediendo a los datos que yo quiero escribir en el archivo de texto. Y en este ejemplo, estos datos están contenidos en vectores. Revisen, por favor. Bajemos. ¿Tienen alguna consulta? No, Lick, por el momento no. Sí. Entonces, miren, vamos a finalizar la conferencia ahorita. Implementen esto hoy, por favor. Si lo pueden hacer ahorita, háganlo. Para eso vamos a salir temprano y para eso preferí hacer este proyecto por partes, para darle chance que implementen esto primero, lo revisen, ¿verdad? Lo ejecuten y si no entienden algo o tuvieron algún problema, entonces resolverlo mañana. No, mañana no hay examen. Mañana miércoles miramos la segunda parte de este ejercicio. Y el jueves es la evaluación a la hora de la clase. Yo digo la reposición, Lick. Ah, la reposición. En la noche, les dije que en la noche, ¿verdad? Les puse la hora. Me parece que les puse de 8 a 10. Creo que les puse de 8 a 10, pero voy a revisar el mensaje que les envié, pero sí es en la noche. Bueno, entonces finalizamos la conferencia y continuamos mañana. Hago hincapié, realicen este ejercicio hoy. Tengan feliz día. Gracias, Lick. Gracias a ustedes.